Back to Radio. Hola, bienvenidos a Back to Radio, un programa que trae a tus oídos las historias de la gente de nuestra comunidad. Hoy comenzamos con una historia especial. Hola. Soy una mujer que acaba de celebrar el primer cumpleaños de su hija. Durante el primer año después del nacimiento de mi hija, tomé una licencia de maternidad, y ahora me estoy preparando para volver al trabajo. Sé que se puede enviar a un bebé de 1 año a la guardería, pero la gente a mi alrededor dice que es mejor para el desarrollo del niño esperar hasta que tenga al menos 3 años. Pensando en eso, decidí que sería mejor esperar hasta que mi hija tenga 3 años para enviarla a la guardería. He podido cuidar de ella durante estos 12 meses combinando la licencia de maternidad con otras vacaciones, pero al no trabajar, la carga financiera cayó solo en mi esposo, lo cual ha sido difícil. Consideré dejar mi trabajo para dedicarme completamente a la crianza, pero económicamente no es una opción viable para nosotros. A medida que se acerca mi regreso al trabajo, no he dejado de preocuparme sobre qué hacer con mi hija. Aunque podría enviarla a la guardería, como mencioné, no quiero hacerlo por su bienestar a esta edad. También pensé en contratar a alguien para que la cuide, pero nuestros ingresos no son suficientes para cubrir ese gasto. Al final, la única opción era pedir ayuda a mi madre o a mi suegra. Sin embargo, ambas viven a 1 hora de distancia de nuestra casa y en dirección opuesta a nuestras oficinas, por lo que llevar y traer a la niña sería complicado. Además, no es razonable pedirles que viajen todos los días. Mi suegra, aunque adora a su nieta, fue clara desde el principio al decir que prefería disfrutar de su jubilación tranquila y no quería asumir la responsabilidad diaria de cuidar a un niño. Lo entendí perfectamente y no me molestó. Mi madre, por otro lado, se ofreció a ayudarnos. Dijo que podía cuidar de nuestra hija durante la semana y quedarse en nuestra casa, ayudando también con las tareas del hogar y la preparación de las comidas. Los fines de semana, ella volvería a su casa para descansar y regresaría el domingo por la noche o el lunes por la mañana. Así, logramos encontrar una solución que nos permite seguir adelante. Aunque agradecí mucho la propuesta de mi madre, no pude evitar pensar en el dinero. Originalmente, pensaba darle unos $500 al mes solo por cuidar a mi hija, pero al ofrecerse a hacer también las tareas del hogar, sentí que al menos debía darle $1,000 mensuales. Para nosotros, $1,000 no es una cantidad pequeña, y no me sentía cómoda pidiéndole a mi madre que cuidara a la niña y se encargara de la casa sin darle una compensación adecuada. Además, había oído que otras familias pagaban $1,000 en general solo por el cuidado infantil, así que sabía que no estaba ofreciéndole demasiado. Sin embargo, nuestras finanzas no eran holgadas y $1,000 al mes era el máximo que podíamos permitirnos. No teníamos otra opción aparte de aceptar la ayuda de mi madre, y en realidad parecía la mejor solución. Sin embargo, cuando le planteé la idea a mi esposo, él dijo que no podía aceptarlo. Se sentía incómodo con la idea de que mi madre viviera con nosotros. En su lugar, me sugirió que no volviera al trabajo y me convirtiera en ama de casa. Si él ganara lo suficiente, me encantaría hacerlo, pero esa no es nuestra realidad. Me frustraba que solo pensara en su incomodidad y no en nuestra situación financiera. Le dije que no podía rechazar la ayuda de mi madre por una cuestión de comodidad, especialmente cuando ella se ofrecía a hacerlo por $1,000 al mes, una cantidad que ya me parecía baja. La razón principal de mi enojo con mi esposo era que siempre ha mostrado poco interés en nuestras finanzas domésticas, lo que a menudo me hacía sentirme sola en la gestión del hogar. A veces hablaba como si estuviéramos en una situación económica mucho más holgada de lo que realmente estamos. Por ejemplo, hace poco quería comprar la última consola de videojuegos y un televisor de 75 pulgadas para jugar, sin considerar nuestros gastos mensuales. En medio de esta discusión, descubrí la verdadera preocupación de mi esposo, el dinero. Le molestaba la idea de gastar $1,000 al mes, cuando originalmente solo pensaba en $500. Le expliqué que mi madre cuidaría de nuestra hija y también se ocuparía de la casa, y que $1,000 era lo mínimo que podíamos ofrecerle, considerando todo lo que haría por nosotros. Finalmente, mi esposo sugirió que, si le dábamos $1,000 a mi madre, también deberíamos darle $500 mensuales a su madre. Le respondí que mi madre recibiría ese dinero por el trabajo que haría, no como una simple mesada.
Si su madre viniera a cuidar a nuestra hija y a ocuparse de la casa, por supuesto que le daríamos $1000 también. Pero su madre ya había dejado claro que no podía hacerlo, y no veía justificación para darle $500 sin recibir ayuda a cambio. Mi marido se quedó callado como un mudo y luego empezó a quejarse, diciendo que no era justo. Le pregunté qué le molestaba tanto y me dijo que no le parecía bien darle tanto dinero a mi madre sin hacer nada por sus padres. Decía que también debíamos mostrar un poco de consideración hacia ellos. Me acusó de haberle dado dinero a mi madre a escondidas antes y de estar abusando del control financiero que tengo. Me gritó que, aunque no pedía que tratáramos a los padres de ambas partes exactamente igual, al menos debíamos intentarlo. Me estaba acusando de cosas que ni siquiera eran ciertas. Le pregunté cuándo le había dado dinero a mi madre a sus espaldas, y me gritó que sabía que una vez le di $50 cuando nos trajo comida. No pude evitar reírme porque me parecía ridículo. Mi madre a veces nos trae comida, especialmente las cosas que a él le gustan, para que esté feliz y rinda mejor en el trabajo. Y sí, en esas ocasiones, le doy un poco de dinero para cubrir los costos de los ingredientes. Pero nunca fueron grandes cantidades. Esa vez, $50 fue la cantidad más alta que le había dado. Mientras seguía hablando, empezó a subir el tono. Me acusó de desviar poco a poco dinero a mi familia y ahora planeaba desviar $1000 al mes. No pude soportarlo más y lo interrumpí. Le pregunté si realmente pensaba que estaba desviando dinero a mi familia y si eso era lo que le molestaba tanto. Me respondió que, obviamente, eso era lo que le molestaba y que ya no podía soportarlo más. Dijo que si le daba dinero a mi madre, también debía darle la misma cantidad a su madre. Le expliqué, una y otra vez, que el dinero que le había dado a mi madre era para agradecerle por la comida y para cubrir los costos de los ingredientes. Y que los $1000 al mes serían porque mi madre cuidaría a nuestra hija y se encargaría de la casa. No podía entenderlo. Incluso dijo que, si mi madre iba a vivir con nosotros y comer de nuestra comida, deberíamos cobrarle el alquiler. Cuando escuché eso, le pregunté si también le cobraría alquiler a su madre si ella viniera a vivir con nosotros para cuidar a nuestra hija. Ahí fue cuando se quedó callado. Le dije que si realmente quería darles dinero a ambos padres, podíamos pedirles que se turnaran cada semana para vivir con nosotros y cuidar a nuestra hija, y entonces les daríamos $500 a cada uno. Finalmente, se quedó en silencio y dejó de quejarse. Le pedí que hablara con su madre para ver si estaría dispuesta a hacerlo y que me lo hiciera saber lo antes posible. Como tenía que volver al trabajo pronto, era una situación urgente. Mi esposo dijo que lo haría, pero pasó una semana sin decirme nada. Luego, un día, me dijo que tenía una solución. Me propuso que él tomaría un año de vacaciones para cuidar de nuestra hija y que yo volviera a trabajar. No era una mala idea, ya que así no tendríamos que pagarle a mi madre. Él ganaba un poco más que yo, así que aunque nuestros ingresos disminuirían, no sería una diferencia enorme. Me sorprendió gratamente que hubiera pensado en eso. Estaba a punto de felicitarlo por la buena idea, cuando dijo algo que me dejó sin palabras. Después de todo, dijo que si le damos esos $1000 a mi madre, perderá las ganas de trabajar duro. Que prefería quedarse en casa cuidando a nuestra hija en vez de sentir que el dinero que gana con tanto esfuerzo va a parar a mi madre. Parece que no valora el esfuerzo y la ayuda de mi madre lo suficiente como para justificar el pago. Si no hubiera dicho eso, no me habría molestado tanto, pero su manera de expresarse fue muy hiriente. Mi esposo dijo que ha trabajado muy duro todo este tiempo y que quería tomarse un año para descansar, refrescarse y reponerse mentalmente. Aunque seguía molesta, me conmovió su súplica y decidí aceptar que él tomara un año de vacaciones mientras yo volvía a trabajar. No estaba segura si era la decisión correcta, pero lo que más me impactó fue darme cuenta de cuánto le molestaba darle dinero a mi madre, incluso por su ayuda. Cambiar esa actitud en mi esposo no sería fácil, así que decidí guardarme mis sentimientos y seguir adelante. Ahora, quiero preguntarles a ustedes, ¿creen que mi esposo tiene razón? ¿Soy egoísta por querer darle dinero a mi madre por su trabajo? Mi madre merece una compensación por su labor, pero mi esposo lo ve como si yo solo quisiera darle dinero sin motivo.
Esta situación me preocupa y no puedo dejar de pensar en las palabras de mi esposo. De todos modos, según lo planeado, volví a trabajar y mi esposo tomó sus vacaciones. Cuando sus vacaciones terminen y vuelva al trabajo, nuestra hija tendrá 2 años. Planeamos enviarla a la guardería cuando cumpla 3 años, así que, cuando mi esposo vuelva a trabajar, tendremos que encontrar otra solución. No veo otra opción que pedirle ayuda a mi madre el próximo año, pero temo que esto desencadene las mismas discusiones. Aunque falta tiempo, me preocupa desde ahora porque la situación parece inevitable. Quiero prepararme para enfrentar esta situación de la mejor manera posible y encontrar una solución pacífica. 4 meses después. Hola, ¿cómo están? No sé si me recordarán, pero soy la persona que tuvo conflictos con su esposo por darle $1,000 mensuales a mi madre por cuidar a nuestra hija. Al final, mi esposo insistió en que si le dábamos esa cantidad a mi madre, también deberíamos darle la misma cantidad a sus padres. Terminamos decidiendo que él tomaría vacaciones para cuidar de nuestra hija mientras yo volvía a trabajar. ¿Cómo han estado? Ya han pasado 4 meses desde que compartí mi historia con ustedes por primera vez. El tiempo realmente vuela. Desde que regresé al trabajo, he estado muy ocupada. Nunca pensé que estaría escribiendo de nuevo tan pronto. No esperaba que no hubiera problemas, pero al menos pensé que no tendríamos conflictos sobre el cuidado de nuestra hija hasta el próximo año. Sin embargo, aquí estoy, tratando de calmar mi frustración escribiendo sobre lo que ha pasado. Cuando volví a trabajar y mi esposo se quedó en casa cuidando a nuestra hija, al principio todo iba bien. Yo estaba muy ocupada en la oficina y, para ser honesta, después de 1 año de estar en casa cuidando al bebé y haciendo las tareas del hogar, sentía que mi vida no era vida. No llegué a tener depresión posparto, pero podía entender a quienes la sufren. Salir de casa, interactuar con otras personas y estar ocupada en el trabajo me hizo redescubrir la alegría de trabajar. Mi esposo también estaba feliz de poder descansar un poco después de tanto tiempo. Pero esa felicidad no duró mucho. Mi esposo empezó a sentirse atrapado en casa. Al principio, al menos trataba de ser considerado. Durante la semana, yo llegaba exhausta y él se encargaba de las tareas del hogar y de cuidar a nuestra hija. Pero luego comenzó a salir por las noches, diciendo que necesitaba despejarse y ver a sus amigos. Al principio era solo de vez en cuando, pero con el tiempo, empezó a salir casi todas las noches y pasaba todo el fin de semana fuera de casa. Decía que no podía estar todo el tiempo en casa y que, como él cuidaba a nuestra hija durante la semana, yo debía hacerlo los fines de semana. Cuando le recordé que yo trabajaba toda la semana, me dijo que, como madre, ¿cómo podía rechazar cuidar a nuestra hija en la edad más adorable? Me hizo sentir como si no estuviera cumpliendo con mi rol de madre. Yo nunca hice lo mismo cuando cuidaba a nuestra hija el año pasado, nunca le pedí que se encargara solo porque era fin de semana. ¿No es esto una gran falta de respeto por parte de mi esposo? Quisiera saber qué opinan ustedes. Viendo cómo mi esposo solo busca sus propios derechos sin pensar en cómo se comportaba cuando yo estaba de licencia de maternidad, empezó a disgustarme mucho. Hasta pensé que había sido un error estar de acuerdo en que tomara sus vacaciones. Terminamos peleándonos mucho por eso. Le dije que si íbamos a estar discutiendo constantemente sobre quién cuida al bebé, sería mejor que él solo tomara 3 meses de vacaciones en lugar de 1 año y volviera a trabajar. Pero eso tampoco le gustaba. Al final, me harté y tomé una medida drástica. Le dije que le permitiría salir por las noches entre semana, pero que si salía un solo fin de semana más sin cuidar al bebé, dejaría mi trabajo y me iría a la casa de mis padres con nuestra hija. Eso lo calmó por un tiempo, pero luego encontró otra manera de evadir sus responsabilidades. Un día llegué a casa un poco temprano y encontré al bebé llorando y a mi esposo jugando videojuegos con auriculares puestos. Me dijo que, como no podía ver a sus amigos en persona, había decidido encontrarse con ellos en el juego. No había hecho nada en la casa. Obviamente, no pude evitar regañarlo, pero él solo se quejó de que siempre lo regañaba y se encerró en el cuarto. Tuve que hacer las tareas que él debía haber hecho, y de repente me llené de rabia. Sin pensarlo 2 veces, agarré a nuestro bebé y me fui a la casa de mis padres sin avisarle.
Llegamos a la casa de mis padres, y después de un buen rato, mi esposo finalmente me llamó. Probablemente aún no sabía que me había ido a la casa de mis padres. Cuando finalmente me llamó, se disculpó, rogándome que le diera otra oportunidad y prometiendo que cambiaría. Incluso vino personalmente a recogerme a mí y al bebé. Aunque consideré hacerle sufrir un poco más, la verdad es que me siento más cómoda en mi propia casa que la de mis padres. Parecía que había aprendido la lección, así que volví a casa con él. Pero justo el otro día, ocurrió algo realmente increíble. Llegué a casa del trabajo y encontré a mi suegra allí. Sin siquiera saludarme, me preguntó por qué andaba de un lado a otro en lugar de hacer las tareas del hogar. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de un día de trabajo duro, ¿es normal que alguien te pregunte eso justo al llegar a casa? No respondí y le dije a mi esposo que necesitaba hablar con él en privado. En voz baja, le pregunté por qué su madre estaba allí. Me respondió en voz alta, diciendo que yo fui la primera en involucrar a nuestros padres en nuestras peleas al irme a la casa de mis padres. Dijo que su madre se quedaría con nosotros por un tiempo para ayudar con las tareas del hogar y cuidar al bebé, y que yo podía seguir trabajando tan felizmente como quisiera. Aunque me molestó, intenté verlo positivamente, pensando que al menos estaba asumiendo alguna responsabilidad. Pero entonces mi esposo comenzó a mencionar el tema de los $1,000 que habíamos hablado antes. Dijo que, como su madre estaría viviendo con nosotros y cuidando al bebé, yo también debía darle ese dinero a ella. Insistió en que transfiriera $1,000 a la cuenta de su madre de inmediato. Me quedé sin palabras y le pregunté por qué debería hacerlo. Él se enfadó y dijo que yo estaba dispuesta a darle ese dinero a mi madre pero no a la suya. Le expliqué que cuando mi madre iba a ayudarnos, los dos trabajábamos y podíamos permitirnos esos $1,000, pero ahora solo yo estaba trabajando y no podíamos darnos ese lujo. Le dije que si realmente quería darle $1,000 a su madre, tendría que volver a trabajar y traer un sueldo. Eso lo calló de inmediato. Dijo que llevaría a su madre de regreso a casa y se fue. Pero pasaron 2 días sin que volviera a casa ni diera señales de vida. Tuve que tomarme 2 días libres del trabajo para cuidar al bebé, y si al tercer día no tenía noticias de él, tendría que pedirle a mi madre que viniera a ayudarme. No podía creer su falta de responsabilidad, y me estaba volviendo loca con la situación. Cuando mi esposo dijo que iba a tomar las vacaciones, debí oponerme desde el principio. Pero por ser demasiado comprensiva, terminé dejando que la situación llegara a este punto. No había a quien culpar más que a mí misma. Sin embargo, decidí esperar y ver cómo se comportaba mi esposo, para luego decidir si hacerlo volver al trabajo o hacer que se concentre en cuidar a nuestra hija como habíamos planeado originalmente. Realmente estaba tan estresada que sentía que iba a volverme loca. Hace 4 meses, cuando compartí mi historia por primera vez con ustedes, no pensé que tendría que escribir una actualización. Pensé que cuando llegara el momento de que mi esposo volviera al trabajo, todo se solucionaría de alguna manera. Pero ahora veo que fui demasiado ingenua. Para resumir, esta situación terminó llevándonos al divorcio. Afortunadamente, no fue necesario llamar a mi madre para que viniera a ayudar. Mi esposo regresó a casa al tercer día por la mañana. Pero no volvió solo. Regresó con su madre, que tenía una expresión de descontento evidente. Ella empezó a decir que no era normal que un hombre estuviera en casa todo el tiempo, y que, aunque yo fuera la única que trabajaba, una mujer debe cuidar de sus hijos, porque la responsabilidad de la crianza recae más en la madre que en el padre. Le respondí que cuando yo estaba de licencia de maternidad, mi esposo nunca me ayudó ni una sola vez a cambiar un pañal. Todo el cuidado del bebé y las tareas del hogar eran mi responsabilidad. Ahora que yo había vuelto a trabajar y él estaba en casa, ¿por qué seguía siendo mi responsabilidad? Mi suegra repetía como un loro que los hombres y las mujeres no son iguales, diciendo eso al menos 100 veces. No me quedé callada. Le dije que si hubiéramos aceptado la ayuda de mi madre desde el principio, ambos habríamos estado libres del peso de la crianza y podríamos habernos concentrado en nuestro trabajo. Pero mi esposo no quería darle dinero a mi madre, y por eso estamos en esta situación. Nunca me había quejado con mi suegra,
pero en ese momento me sentí muy frustrada. No logramos encontrar una solución. La tensión entre mi suegra y yo seguía aumentando, aunque su tono comenzó a suavizarse un poco, admitiendo en parte que su hijo era la causa de todo este problema. Todos sabían que la culpa era de mi esposo, excepto él mismo. En lugar de darse cuenta de la situación, empezó a gritarme, diciéndome que cómo me atrevía a hablarle así a su madre. No se daba cuenta de que su madre estaba tratando de mediar. Mi suegra, viendo que él solo empeoraba las cosas, le dijo que se fuera a su habitación y la dejara hablar conmigo. Pero él se negó y continuó gritándome, diciendo que de ahora en adelante él debería manejar las finanzas de la casa. Esa fue la gota que colmó el vaso. Le dije que si quería manejar las finanzas, entonces debería volver a trabajar de inmediato y traer un sueldo a casa. Decía que si yo seguía manejando las finanzas de la casa, desviaría todo el dinero que ganaba a mi familia. Mi suegra también se sentía incómoda. Quería apoyar a su hijo, pero sabía que lo que él decía no tenía sentido. Al ver que dejar a mi esposo seguir hablando no ayudaría, sugirió que cada uno de nosotros manejara su propio dinero, tratando de mediar entre nosotros. Dijo que esa era la forma en que los jóvenes manejan el dinero hoy en día. Acepté la sugerencia de mi suegra y estuve de acuerdo en que cada uno manejara su propio dinero. Le dije que yo administraría mi sueldo y que mi esposo podría administrar el suyo. Cuando dije eso, tanto mi suegra como mi esposo se quedaron callados. Parecía que ya no tenían nada más que decir. Luego, rompí el silencio que había entre nosotros y dije algo que había estado reprimiendo. Les dije que era mejor que nos divorciáramos. Expliqué que cuando dije que cada uno manejara su propio dinero, me refería a que nos divorciáramos. Argumenté que si nos divorciábamos, mi esposo no tendría que preocuparse de que yo desviara su dinero a mi familia y yo podría dejar a nuestra hija con mi madre sin estresarme por la crianza. Era una solución en la que todos saldríamos ganando. También mencioné que el hecho de que me pidiera que trabajara, cuidara de la casa y de la hija, era motivo suficiente para el divorcio. Le pregunté si no era eso lo que llamamos carga desigual de la crianza. Mi suegra y mi esposo se quedaron sin palabras. Creo que no esperaban que hablara en serio sobre el divorcio. Pero yo no estaba bromeando. Les dije que iba a irme a casa de mis padres y empecé a empacar mis cosas rápidamente, llevándome a nuestra hija conmigo. Inmediatamente empecé el proceso de divorcio. No pedí pensión, solo propuse dividir los bienes a partes iguales. La custodia de nuestra hija, por supuesto, la obtuve yo. No había forma de que mi esposo, que se encerraba a jugar videojuegos mientras la niña lloraba, obtuviera la custodia. Ahora, mientras trabajo, mi madre cuida a mi hija. Ella se disculpaba diciendo que si hubiera aceptado cuidar a la niña sin pedir dinero desde el principio, no habríamos llegado al divorcio. Le dije que no se preocupara, que era mejor así. De hecho, creo que mi mayor error fue no darme cuenta antes de casarme de lo inmaduro que era mi esposo. Ahora soy una madre divorciada con una hija. No creo que sea fácil volver a casarme, así que no estoy pensando en eso por el momento. Solo quiero concentrarme en mi hija y darle todo el amor y apoyo que pueda para que tengamos una vida feliz. Aunque la situación no se resolvió de manera perfecta, me siento aliviada de que al menos haya terminado relativamente bien. A todos los que están pasando por dificultades similares, les aconsejo que intenten resolver las cosas con diálogo. Pero si eso no es posible, no duden en considerar el divorcio como una opción. A veces, esa amenaza puede ser lo que necesite su pareja para cambiar. Mi historia termina aquí. Gracias a todos por escucharme hasta el final. Les deseo lo mejor y que siempre tengan cosas buenas en sus vidas. Gracias. Gracias por escuchar esta larga historia. Esto es todo por hoy. Si te suscribes y das like, serás notificado cuando regresemos con mejores historias en el futuro. Gracias.